Comenzamos a grabar. Bien, vamos a recordar dónde estábamos ayer. Era lo que estábamos haciendo. Claro, final de. A mirar brevemente la clase y el final. O sea, mientras estábamos estudiando las formas cuadráticas. Y lo que estábamos haciendo era manipular, ya que de una forma cuadrática tenemos una representación que es prácticamente inmediata de esa forma cuadrática, como una matriz simétrica, una representación sobre la base canónica de Rn. Lo que hicimos ayer fue aprender cómo realizar operaciones elementales, tanto sobre las filas como sobre las columnas de esta representación matricial, para obtener al final una representación de nuestra forma cuadrática original mediante una matriz diagonal. Es decir, lo que estamos haciendo es esencialmente dos cosas: hallar una base donde nuestra forma cuadrática se representa diagonalmente y por supuesto hallar también esta matriz diagonal. Bueno, el punto es que no tenemos por qué quedarnos ahí. Podemos darle todavía una forma más estandarizada a nuestras matrices de representación de formas cuadráticas. Fíjense por aquí, al final les había comentado que uno puede eh, igualmente mediante operaciones de las filas y operaciones de las columnas en la matriz, obtener finalmente una matriz diagonal que represente la forma cuadrática original, tal que las primeras componentes de la diagonal sean positivas, digamos, las primeras cada componente. Luego tenemos un número dado de componentes que son negativas, y luego tenemos eh, componentes que son nulas. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde eso ocurre. Hasta ahora hemos estado trabajando solo ejemplos, pero obviamente estos ejemplos nos han dado un método que podemos seguir para llevar a cabo este tipo de operación. Sí. Acá resumiendo un poco, Q es una forma cuadrática en n variables, digamos. Q tiene esta forma, esto es así. X sub n al cuadrado. Q sobre la base estándar se representa mediante la matriz A. Ya es la que tiene esta componente. Ya eso lo sabemos. Hemos visto que podemos hallar una matriz diagonal de una matriz invertible P, DS igual a P, la respuesta de P por A por P, es decir, de manera tal que D y A sean congruentes. Ya una matriz diagonal. Entonces, una de las varias formas en las que podemos decir esto, y una base B de Rn, tal que D es exactamente pues, la representación de Q sobre B, es decir, que D es P transpuesta por A por P, siendo P la matriz de cambio de base de la matriz de la base B a la base canónica. Ok. Yendo un poco más allá, yendo un poco más allá,
nosotros podemos hacer esto mismo. Nosotros podemos, digamos, hallar esta matriz diagonal. Debemos hacer que D tenga esta forma. La manera de representar las matrices diagonales va a ser especialmente cómoda en este caso. Simplemente escribir los elementos que están en la diagonal, los demás, por supuesto. O sea, estos son todos positivos. Luego tenemos M, digamos, negativos. Luego, todos los demás elementos que están en la diagonal son cero. No sé si alguna vez habrán visto una matriz diagonal escrita de esta forma. Supongo que sí, porque son elementos en la diagonal de, como decía, vamos a comenzar viendo un ejemplo. Nosotros incluso no nos vamos a querer quedar con esta forma, sino que vamos a querer ir más allá, vamos a querer representar las matrices, que vamos a querer dar las matrices de representación de las formas cuadráticas, una forma que vamos a ver que es la forma canónica, también lo podemos hacer. No sé, sea, digamos, eh, a la siguiente matriz 3 por 3, 0, 2, 1, una matriz simétrica, porque la idea es que represente una forma cuadrática. Esta es una matriz simétrica y, por tanto, representa una forma cuadrática. Bueno, toda matriz cuadrática, toda matriz simétrica, perdón, representa una forma cuadrática. Y esta forma cuadrática es la siguiente. El coeficiente del término x cuadrado o x sub 1 al cuadrado es cero. X sub 1 al cuadrado no aparece. Tenemos menos 4 xy. Si llamamos x1 xx1 y x sub 2 a y, da menos 4xy, el doble de el- la componente 1 o 2. Luego tenemos eh, el doble de la componente 1, 3, que es el coeficiente del término x1, x3, si llamamos x3 a z, llamamos z x3, ya tenemos 2z, 2, 1, pues ya lo tenemos, acá tenemos menos 4y cuadrado, después tenemos yz, zy, y después tenemos 3, 1, es decir, zx, ya tenemos el término acá. Por acá tenemos el coeficiente del término x al cuadrado, z cuadrado. Esa es la forma cuadrática. Menos 4x1 menos 4xz y tengo z cuadrado. Entonces, obviamente, como ya vimos en ejemplos anteriores, como ejemplos que vimos ayer,
Nosotros podemos tomar esta, a ver, alguien más tiene se le congeló la pantalla. Tienen problemas con video, sonido, alguien. Bueno, tengo una persona reportándome que se le congeló la pantalla. Si nadie más tiene ese problema, entonces, tal vez es un problema local. No sé si tendrá que reiniciar o algo. Pero bueno, aparentemente no es algo que yo puedo resolver. Bien, lo que tenemos que hacer, recuerden, es tomar esta matriz A y multiplicar a izquierda y a derecha por eh, matrices que induzcan una operación elemental de fila o una operación elemental de columna. Ayer yo estaba haciendo esto, estaba llamando E1, digamos, a la matriz con la que multiplico por la izquierda y E1 traspuesta a la matriz con la que multiplico por la derecha. Voy a cambiar eso hoy porque justamente nosotros queremos multiplicar por la traspuesta de una matriz a izquierda, no a derecha. Yo lo estaba haciendo para sostener la analogía. Me cruzaron un poco los cables y casi digo ideología en vez de analogía. Bien, de sostener la analogía entre estas reducciones y la reducción de Gauss-Jordan, pero ya podemos deshacernos de esa analogía y pensar en estas operaciones como operaciones en sí mismas. Entonces, vamos a tomar esta matriz, E1. Fíjense, esta es una matriz elemental, pero también la respuesta a una matriz elemental. Acá estamos cambiando de lugar las dos primeras columnas de la matriz identidad, que casualmente da lo mismo que cambiar de lugar de la primera fila. Una matriz simétrica, de hecho. Entonces, vamos a multiplicar la matriz A izquierda por la respuesta de esta matriz es 1 y a derecha por la matriz E sub 1. Y el resultado lo vamos a llamar E sub 1, que es lo que hace, qué efecto tiene este producto sobre A. Recuerden que si multiplicamos una matriz simétrica a izquierda y a derecha por la respuesta de una matriz, por la izquierda, y por la derecha por esta matriz, si son todas cuadradas del mismo tamaño, eso tiene el efecto de mantener la simetría. Entonces, lo que estamos haciendo es intercambiar de lugar las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Entonces el resultado es esta matriz. Y tengo menos 4, menos 2, 0, menos 2, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Obviamente esta no está en la forma en que yo quiero, una matriz diagonal. Pero, ¿por qué he hecho esto? Bueno, porque la entrada, la componente 1, 1 de A era un 0 y no la podía usar para eliminar las otras componentes. Pero ahora la componente 1, 1 de A es menos 4 distinta de 0. Yo puedo dividir este menos 4 entre 2, lo cual implica dividir toda la fila, ¿sí? Dividirlo para 2 y sumarle esto a la segunda fila y sumarle la primera columna dividida para 2 a la segunda columna. Y eso ciertamente va a ser 0 el menos 2 que está en la posición 1, 2 y el menos 2 que está en la posición 2, 1. Eso es equivalente a multiplicar a izquierda por la respuesta de esta matriz de sub 2 y a la derecha por esta matriz de sub 2. Como E sub 2 es 1, 0, 0. ¿Por qué no hago las operaciones directamente, sino que eh, hallo las matrices elementales y multiplico por ellas, por su respuesta?
Por una razón muy simple. El producto de las matrices E1, E2 hasta En que haya nos da justamente la nueva base del espacio vectorial en la que nuestra forma cuadrática eh, es diagonal. Entonces, la matriz A sub 2 que obtengo al hacer el producto de E sub 2 traspuesta por A por E sub 2 es la matriz menos 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces me falta apenas un paso para terminar de encontrar una representación diagonal para la matriz de mi forma cuadrática. ¿Cuál es este paso? Fíjese, este 1 que está acá, yo lo voy a usar para anular el 1 en la componente 3, 2 y el 1 en la componente 2, 3. Entonces, a la tercera fila le resto la segunda y a la tercera columna le resto la segunda. Y la matriz que refleja estas operaciones, esta matriz es un 3. Obtengo tomando la matriz de identidad 3 por 3 y restándole a la tercera fila, a la tercera columna, perdón, la segunda. La matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1. Entonces, con esta E sub 3 multiplico izquierda por E sub 3 traspuesta, E sub 1 acá, perdón. Multiplico E sub 3 traspuesta a izquierda por E sub 2 y a derecha por E sub 3. El resultado es la matriz menos 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y esta matriz sí es diagonal. Sin embargo, la matriz es diagonal, pero la primera componente es negativa, la segunda es positiva y la tercera es cero. Y esa no es la forma en la que quiero presentar la matriz de transformación. Así que obviamente voy a tener que dar un paso más. ¿Cuál sería este paso? A ver, los escucho. Recuerden, quiero que la primera componente de la diagonal sea positiva, la segunda negativa y la tercera cero. A ver, ¿cómo Profe, buenos días. digan? A ver, Dijo el primer elemento de la diagonal positivo, el segundo eso es lo que negativo. queremos. ¿Eh? Entonces multiplicar por menos uno a la primera fila y por menos uno también a la segunda fila. Mm, a ver,
Multiplicar es también una operación elemental, ciertamente. Em, pero lo que vamos a hacer es cambiar de lugar la primera fila, la segunda fila y la primera columna con la segunda columna. Vamos a hacer cuatro, sería esta matriz. O, 0, 1, 0, 1, 0, 0, es lo mismo que usamos. No, E sub 4. No, E sub 4 resta raíz 3 por E sub 4. Y tengo, entonces, la matriz en la forma en la que queríamos. Hacerlo de esa otra manera, sí, también hubiera servido. Nos hubiera dado simplemente otra base, donde la forma tiene otra representación que sería menos 1, sería 4 menos 1, la diagonal 4 menos 1, 0. Está bien, en realidad es igual. Entonces, ya lo tenía de esta forma. Entonces, tenemos una matriz que está en la forma en la que habíamos dicho. Comenzamos en la diagonal con una cierta cantidad de componentes positivas, luego una cierta cantidad de componentes negativas y luego una cierta cantidad de componentes que son cero. Eh, a ver, podrían ser todas positivas, podrían ser todas negativas o podrían ser, bueno, si son todas cero, tenemos la forma cero. O podría no haber ninguna que sea cero, qué sé yo, aquí podría haber dos positivas y una negativa. El asunto es que si aparecen positivas, negativas y nulas, tienen que estar en este orden. Pero más todavía, uno puede, a ver, acá podemos simplificar todavía más esta matriz. También multiplicando la derecha y la izquierda por una matriz y su traspuesto. Para eso tenemos que darnos cuenta del siguiente hecho. Lo que yo tengo acá, eh, notemos lo siguiente. Tengo una matriz diagonal. Acá, qué sé yo, ahí, vamos a escribirlo de forma concreta para que se vea. Una matriz diagonal acá. Acá tengo A1, 1. Acá, por componentes, aquí tengo una componente A, digamos. Y A, N, N, X0. Este está en el lugar J, J, digamos. Otra décima fila, otra décima columna. ¿Sí? Supongamos que A es diferente de cero. Bueno, y también digamos que A no es 1 ni menos 1 porque si no lo que voy a decir pues no tiene ninguna gracia. Fíjense que si A es diferente de cero, sea positivo o sea negativo, si A es positivo, entonces evidentemente A es la raíz de A elevada al cuadrado. Y si A es negativo, entonces yo tomo la raíz de A, de menos A.
le agrego el cuadrado, la multiplico por menos. Aquí está. Es decir, resumen, A es la raíz de el valor absoluto de A elevado al cuadrado, el valor absoluto de A. Bueno, que esto no lo había escrito con detalle, pero es lo que tenemos aquí. Entonces, si yo tomo esta matriz de acá y la multiplico en el centro, multiplico esto a la derecha por esta matriz, pongo 1 todos los lados de la diagonal, menos acá, que aquí pongo, supongamos que A es positiva. En el caso en que A es negativa, pues está en algo, ¿no? Que es positivo. 1, 1, 1 y 0. Y eh, ah, ok, menos 1 por la raíz de A. Y 0 también. Y voy a prescindir de esto. No, tengo que decir, voy a tomar la raíz. Y multiplico también a derecha por esta misma matriz. Paso acá. Bueno, esto sí. Bueno, hacemos este producto. Primero estas dos, después estas dos, como quieran. Por acá vamos a tener a 1, 1 por 1, etcétera, etcétera. Lo único que va a cambiar al hacer este producto es que yo creo que es 1 sobre raíz de A, 1 aquí 0, aquí 0. Acá pongo el resultado. A ver, en 1, 1. Tengo, por supuesto, la primera fila por esta primera columna, eso es 1, 1. Tengo esta fila por la segunda columna que tiene un 1, primera fila. Segunda columna que tiene un 1, este 0, no me fácil de ver. Y los elementos en la diagonal se van a quedar ahí, ¿no? Pero veamos qué pasa cuando hacemos el producto de A por raíz de 1 sobre A. Nos queda A sobre raíz de A. Y por aquí seguimos y llegamos al final, acá tenemos A n. La misma cosa, hacemos este producto
Entonces, de nuevo, tenemos 1 por A1, 1, etcétera. Los elementos en la diagonal se quedan igual, salvo acá, que tenemos 1 sobre raíz de A por A sobre raíz de A. Entonces tengo raíz de A por raíz de A al cuadrado. eh, Perdón, raíz de A por raíz de A me queda A. Divido por A, me queda por acá A de nuevo. Y, perdón, me queda A entre A, me queda 1 acá. Entonces, aprovechando la observación en apariencia trivial de que A es igual a su raíz al cuadrado en el caso de que A es positivo, o a la raíz de su negativo al cuadrado en el caso de que A es negativo, menos la raíz de menos A al cuadrado en caso de que A es negativo. Yo puedo hacer que todas las entradas en la diagonal de esta matriz que ya encontré acá sean 1 o menos 1. Ya la primera es 1, pero fíjense en la segunda es menos 4. Entonces, volviendo acá a mi matriz A sub, no, mi matriz A sub 4, que no le había puesto nombre, yo puedo multiplicar a derecha y izquierda por esta matriz. Fíjense, la voy a llamar A sub 5. ¿Ya? Voy a multiplicar por una matriz que voy a llamar E sub 5, que sería 1, 0, 0, 0. Y aquí pongo como la segunda componente de la diagonal es negativa, ¿no? Voy a poner menos 1 sobre la raíz de 4. Y de 4 y 2. Menos 1 sobre la raíz de la entrada con signo negativo. Es decir, la raíz cuadrada de menos 4, es decir, 2. 0. Y aquí tengo 0, 0, 1. Multiplico por 4 a la misma matriz. 0, 0, 0. En realidad, esta matriz es sub 5 y esta matriz es sub 5 traspuesta. Solamente que como es una matriz diagonal, esa matriz es simétrica. Pero sigo multiplicando a derecha por una matriz, a izquierda por la traspuesta de la misma matriz. Y cuando hago esto, pues, ya vimos, esto es 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. No sé, esta matriz A5, como pueden ver, tiene una característica muy especial. Y es que todos los elementos de la diagonal son o 0, o menos 1, o 1. Y además está en orden. Primero los positivos, luego los negativos, luego el 0. Entonces, todos los, todas las componentes, mejor dicho, todas las componentes en la diagonal de A sub 5, que es una matriz diagonal además, diagonal, pertenecen al conjunto 1, menos 1, 0. Y está en orden. Están en orden. Primero los positivos, luego los negativos y finalmente los nulos. Finalmente los nulos. Una matriz diagonal con estas características es una matriz que decimos está en forma canónica. Una matriz diagonal con estas características
decimos que está en forma canónica. Está en forma canónica. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué vimos ayer? Vimos que tomamos cualquier matriz, podemos llevarla mediante operaciones elementales de fila y de columna a una matriz diagonal que representa la misma forma cuadrática. Ojo, partiendo obviamente de una matriz simétrica. Y lo que estamos viendo acá es que incluso podemos completar el trabajo y convertir esta matriz diagonal en una matriz que esté en forma canónica. Es decir, toda, esto tiene dos aristas de donde podemos mirar. La primera es que toda matriz simétrica es congruente con una matriz en forma canónica. Y la segunda arista desde la que podemos mirar esto es desde la matriz real, simétrica. Y, y Dice que hemos estado trabajando con matrices reales. No estamos trabajando con matrices complejas, por ejemplo. Y si hablamos de matrices con componentes complejas que no sean reales, no tiene sentido estar hablando de forma canónica porque ahí no tenemos números positivos y negativos. Los complejos no están ordenados. Tenemos simplemente inversos aditivos para todos los números, pero eh, no hay un orden que nos permita hablar de complejos negativos, complejos positivos, eso no existe. Entonces, es componente de una matriz en forma canónica y además, al hablar de formas canónicas de las matrices, nosotros podemos hablar de la forma canónica de una forma cuadrática. Entonces, una forma cuadrática Q, la forma canónica, cuadrática Q, está en forma canónica. Si es así, aquí tengo, digamos, a1 x1 al cuadrado más a2 x2 al cuadrado, así hasta an por xn al cuadrado y cada a sub j es 1, 0 o menos 1. Y además estamos justamente, eh, digamos, a sub 1 hasta algún a sub k son positivos, de a sub k hasta algún a sub m son negativos y de a sub m hasta algún a sub n son cero. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que toda forma cuadrática se puede poner en forma canónica. Y la relación es el correlato, digamos, en el lenguaje de formas cuadráticas de lo que hemos dicho para matrices simétricas. Toda forma cuadrática se puede llevar a su forma canónica, puesto con un adecuado cambio de base. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo, teníamos lo siguiente. Habíamos partido de una matriz A, fíjense, tenemos por acá, una matriz simétrica, tamaño 3 por 3 real,
Llevémosla, llevémosla por acá. Y esta matriz, mediante diversas operaciones, resumidas de esta manera, digamos, si yo tengo que P es el producto E1, E2, E3, 4, 5, el producto, si ustedes lo calculan, toman el trabajo de hacerlo, les va a dar la matriz 1, 0, menos 1, menos un medio, menos un medio, 0, 0, 1. Y si además se toman la molestia de mirar el determinante de P, van a ver que el determinante de P es diferente de 0. De hecho, es menos un medio. Ustedes lo pueden calcular, por supuesto, fácilmente. Quiere decir que P es invertible. Y para esta matriz P, tenemos que si uno hace el producto de P transpuesta por la matriz original A por P, el resultado es esta matriz diagonal en forma canónica. Bueno, vemos lo siguiente. Ya, este es uno menos un medio, cero menos medio. Entonces, tenemos esta matriz que es diagonal y esta matriz P es una matriz que nos va a permitir encontrar eh, que nos va a permitir encontrar la base sobre la cual la forma canónica la forma cuadrática se representa de esta manera canónica. Eh, ¿Cuál sería esa base? A ver, evidentemente una base de R3 son tres vectores. La base Los vectores columnas de P. correcta. La base B. ¿Quién dijo, por cierto? Yo no alcancé a ver quién había hablado. Mayla, profe. Listo. Miren, yo no, no identifico bien las voces, sobre todo si no escucho la voz de todo el mundo. Si estuviera en un salón, tuviera como, yo tengo una sola pantalla, si tuviera otra y tuviera la cámara y lo estuviera viendo, lo reconocería capaz, ¿no? Pero por voz es muy difícil. Entonces, cuando vayan a intervenir, identifíquense. Bueno, siempre intervienen los mismos, así que a esta altura ustedes dirán que ya me debería conocer las voces, pero bueno, no es así. Eh, por cierto, ese fenómeno de que siempre intervienen los mismos, no sé muy bien qué pensar al respecto. Si es que esto no atención, dejaron puesto el video y se fueron, si es que no están entendiendo y entonces no saben qué decir, si es que, si, de nuevo, si estuviera en persona y viera cuáles son sus reacciones, sabría si están entendiendo o no. Eso se nota, pero es eso, eh, es complicado. Esto de la pandemia, pues, no es fácil para nadie. Bien, entonces, como decía nuestro amigo Eric, la base formada por los vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3,
que son los vectores columna de P. Es decir, B sub 1 es el vector 1 menos 1 medio 0. B sub 2 u V sub 2 es 0 menos 1 medio 0. Y B sub 3 es menos 1, 1 medio 1. ¿Sí? Estos tres vectores forman una base de B y sobre esa base nuestra forma cuadrática tiene representación diagonal en forma canónica. Veamos a ver cómo se escribe esta representación, eh, cómo se escribe la forma cuadrática esa, sobre esa base. Ya sabemos, y esto es importante, un dato interesante, que vamos a eliminar los coeficientes de los términos mixtos. Es decir, yo no voy a tener términos de la forma XY o X por Z o Y por Z. Todos van a ser de la forma coeficiente por variable al cuadrado. Y más todavía, dado que D está en forma canónica, esos coeficientes van a ser 1 o menos 1. Observemos qué pasa. Dada esta base, tengo también la matriz de cambio de base de la base B a la base estándar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hago para formar esta base? Pues escribo como columnas los vectores de la base B1, B2, B3, las coordenadas de estos vectores sobre la base estándar, que son los mismos vectores. Así que esta matriz de cambio de base es la misma matriz B. Em, ya, ven, me interrumpo, pero fíjense, si yo tomo, vamos a suponer, yo estaba llamando x, y, z a las variables, vamos a suponer que ahora tengo variables x1, x2 en mi nuevo sistema de referencia, digamos, dado por el cambio de base, etc. Entonces, yo tengo lo siguiente. A ver. Y Z, yo tengo un vector cualquiera de 3. Entonces, este vector es igual al vector de componentes en la base canónica, es decir, x y z. Y si yo tengo x1, x2, x3, a ver, y z es igual a P, que es la matriz de transición, por tu vector de componentes en la base B. Digamos que es x1, x2, x3. Entonces, eh, toma la matriz P, ¿sí? Z, P que era 1 menos 1 medio 0, 0 menos 1 medio 0, y ¿dónde está la otra? Era menos 1, medio 1, ¿no? Y vamos a multiplicar la matriz, vamos a hacer el producto de esta matriz por
producto de x1, x2. Acá tenemos x1 más 0 por x2 menos un medio x3. No, esto no es menos 1, disculpe. Entonces, en la primera componente tengo x1 menos x3. En la segunda componente tengo menos x1 medios, menos x1 medios, menos x2 medios más x3 medios. Tengo menos x medios, menos x2 medios, más x3 medios. Y luego tengo acá x3. Entonces, x y z en términos de, no, este no es, quito un lapso, no hay variable x1, x2, x3. Eh, ok, entonces un vector genérico, x y z, escrito sobre la base P, ¿sí? Voy a organizarme un poco. Eh, Me distraje en un momento y se me fue el hilo lo que estaba diciendo. Tengo la matriz de cambio de base. Estos son, se supone que el vector escrito en términos de la base y al revés. Diciendo las cosas al revés. Disculpen, pero es que me fui un momento de lo que estaba ahí. em, Se me fue. X y Z era en principio el vector V genérico escrito sobre la base canónica. Yo multiplico ese vector V genérico escrito sobre la base canónica y esta es la matriz de cambio de base de la base, a ver, B a la base canónica. Acá tengo que tener las coordenadas del vector en la base canónica, es decir, de X y Z. Y este es el vector X y Z escrito sobre la base P, sobre la base B, perdón. Entonces, sí, estamos bien. Entonces hay que chequear. Porque uno puede como ir al volante, como que manejar un camión, pero puede ser como manejar un camión. Se distrae 2 segundos, ya causa un desastre. Bueno, momento. Bueno, disculpen, pero es que me interrumpieron un momento por acá. Entonces, X en términos de la coordenada X en términos de las coordenadas cuando estoy trabajando sobre la ACP, que es x1 menos x3, y, es decir, la coordenada y en términos de las coordenadas sobre las cuales trabajo sobre la base B, se escribe como x1 medios menos x2 medios más x3 medios, y z pues es igual a x3. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la forma canónica que tenía originalmente definida por A. La tengo por acá.
Entonces, sobre la base canónica, que la represento así como una E porque es la E estándar, que es el otro nombre que le solemos dar. Q tenía esta forma. Entonces, vamos a sustituir. Donde aparece X, vamos a escribir X1 menos X3. Sustituyendo, no, que Q es igual a menos 4 por X1 menos X3. Donde aparece Y, vamos a escribir la forma en la que escribimos Y sobre la componente P. Es decir, menos X1 medios menos X2 medios más X3 medios. Y así, donde aparece Z, pues en lugar de Z, a veces 5, pero no es mi culpa porque lo que pasa es que aquí hay una opción de autocompletar o algo que hace un poco complicado escribir. Bueno, de nuevo, X lo sustituyo por X1 menos X3 y Z lo sustituyo por X3 y menos 4 por, aquí tenía, aquí se me debe haber ido algo y ahí lo pegan, 4, menos 4y cuadrado, 4y cuadrado. Le sustituyo y por todo esto. Cuadrado más x3 al cuadrado. Aquí está. Tengo toda esta cosa. eh, y si yo opero y luego simplifico, tarea por demás tediosa que ustedes pueden hacer, el resultado que obtengo es que esto termina siendo igual a x1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado, como era de esperarse. Entonces, en la base B, Q se escribe de esta forma. Tengo, como pueden ver, no tengo términos mixtos. A ver, vista así, a primera vista, ¿qué lugar geométrico representa una ecuación de este tipo si la igualamos a cero? X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado igual a cero. ¿Qué tenemos? A ver, X1 cuadrado menos X2 cuadrado igual a cero. ¿Qué cónica es? A ver, bueno, eso
pero deberían saberse, los dos de tarea. No me está lanzando un mensaje. Y no, la intersección de los planos. Bueno, como decía, no, que cero, uno, perdón. Sí, sí, cero, sí. Bueno, bueno, ahí sí, ya. Correcto. Em, Son las 10 y pico, y 10. Yo por estar explicando cómo llevar una forma cuadrática, su forma canónica, preferí continuar. Entonces, una hipérbole, correcto. Eh, pero intervengan por voz, intervengan por chat, porque por chat solamente los veo yo. Bueno, aquí y la última intervención sí la lee todo el mundo, pero es más difícil seguir sus intervenciones por chat. A ver, como decía, pasé largo porque estaba explicando esto, pero ya hace falta que paremos un momento. Son las 10 y 11, 10 y 16 más o menos continuamos. 10 y 16, 10 y 17. Bueno, luego, bueno, a ver, escuchen, no, Sí, se la escucha, profe. como pueden observar, en este caso, pues es muy fácil identificar la cónica. Esa es una de las ventajas que tenemos cuando escribimos nuestras formas cuadráticas en forma canónica. Bien, ahora otra ventaja de esta forma de representar las formas canónicas, las formas cuadráticas, perdón. em, Nosotros ya hablamos de esto en un contexto más general, pero yo quería tomar todo este asunto de las formas cuadráticas y traerlo a RN para que viéramos efectivamente cómo trabajar con eso y qué ventajas podemos tener y geométricamente cuál es la significación, etcétera. Ya hemos hablado de positividad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos mirar la positividad de las formas cuadráticas usando las herramientas que hemos desarrollado en esta clase. Fíjense, uno puede pensar, obviamente, en las formas cuadráticas como funciones que van de Rn a R, por supuesto. Eso se cae de Maduro, que toda forma cuadrática una forma que tiene variables.
¿sí? Es una función que va de Rn en R, obviamente, para cualquier valor que nosotros le demos a la escena de variables. Lo que estamos haciendo es tomar un vector en Rn y a ese vector le estamos aplicando forma cuadrática Q y estamos obteniendo un valor real. Eso ya lo sabía. Eh, la cosa es que, en primer lugar, observen que ustedes toman el vector 0 en Rn y le aplican de forma cuadrática a 0. Todas estas componentes son 0. Entonces, el resultado que van a tener es, evidentemente, 0. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si B no es 0? ¿Cuál va a ser el resultado? Eh, bueno, pues simplemente si tenemos un valor específico, calculamos y ya, cosa. Pero supongamos que uno quiere saber si para todo valor distinto de 0, U de B es mayor que 0, por ejemplo. ¿Cómo puede hacer eso? Hacer es tratar de aplicar la herramienta que ya tenemos para decidir cuándo una forma es positiva o negativa, cuando es mayor que 0 para todo valor de B distinto de 0, por ejemplo, o cuando es menor que 0 para todo valor de B menor que para todo vector distinto de 0. Entonces, eh, vamos a mirar un ejemplo. De nuevo, veamos un ejemplo. Para ver qué nos dice eh, la, podríamos decir, de formas cuadráticas sobre el signo de formas sobre vectores distintos de 0. Entonces, vamos a suponer que tenemos sobre tres variables la forma cuadrática dada de la siguiente forma. X1 cuadrado más X2 cuadrado más 3X3 al cuadrado. Entonces vemos que si el vector de componentes X1, X2, X3 es distinto de 0, entonces acá que tenemos que al menos una de las tres componentes va a ser distinta de 0. Entonces, U de B va a ser, no solamente va a ser distinta de 0, va a ser positiva. U de B es siempre positivo. La única manera de que sea 0 es que alguna de las tres componentes, pero sea 0, en cuyo caso tenemos el vector 0. Y por supuesto no va a ser negativo nunca porque siempre vamos a tener sumas de cuadrados de números reales que son siempre positivos. Así que esta forma cuadrática en particular, eh, según la terminología que habíamos visto la semana anterior, la semana pasada, creo que fue, esta Q es definida positiva, porque Q de B es mayor que 0 para todo vector B distinto de 0. ¿Sí? Pero, digamos, no es el único caso posible. Vamos a llamar a esta Q1.
Vamos a pensar en Q sub 2. También ahora de R3. Q sub 3, Q sub 2 toma el vector de componentes x1, x2, x3 y nos da el número real 3x1 cuadrado más 8x sub 3 cuadrado. No lo consideren un vector de esta forma. Digamos que B es 0, 1, 0. B ciertamente distinto de 0. Pero si ustedes evalúan Q sub 2 en B, ¿qué esto va a ser? Bien. Entonces tenemos un vector R3 tal que Q sub 2 aplicado a este vector B es 0 y este vector no es 0. Pero por otro lado, si ustedes toman eh, otro vector, digamos algún vector genérico x1, x2, x3, está claro que esto, como es la suma, en el caso en que o x1 no sea 0 o x3 no sea 0, el resultado de aplicar Q2 a un vector x1, x2, x3, como suma de cuadrados, no va a ser negativo. Entonces, o es mayor que 0, en el caso que al menos x1 no sea 0 o x3, x3, x3 no sea 0, o es 0, pero no es negativo nunca. Entonces, una forma cuadrática que tiene esta característica y Q de B es mayor o igual que 0 para todo vector distinto de 0, decimos que Q es semidefinida positiva. Y por supuesto tenemos también las formas, perdón, indefinidas. Pero bueno, eso ya, y las negativas definidas, pero eso ya lo vemos. Eh, por acá es que tenemos formas semidefinidas positivas. Un ejemplo de una forma eh, que no es definida, continuamos la onda de hacer ejemplos. Eh, esta de, ya, es casi igual, pero lo que voy a cambiar es en un signo. Tengo vector x1, x2, x3. Lo envío en 3x1 cuadrado menos 8x3 cuadrado. Observen que si yo le aplico q sub 3 a el vector 1, 0, 0, por ejemplo, es 3, y esto es mayor que 0. Pero yo le aplico q sub 3 a el vector 0, 0, 1, esto es menos 8. Esto es negativo. Así que q sub 3 para algunos vectores resulta ser positiva y para algunos resulta ser negativa,
Sub 3 es un ejemplo de lo que habíamos visto como una forma indefinida. No recuerdo si habíamos visto un ejemplo concreto. Eh, Ahorita un segundo que quiero ver qué pasa en ese ruido, no sé si lo escucharon. No era nada. Bien, estábamos mostrando entonces ejemplos, uno de una forma positiva definida, uno de una forma indefinida, y vimos un ejemplo de una forma semidefinida positiva. Son las formas para las cuales el resultado es mayor o igual que cero, siempre, es decir, es no negativo. Por supuesto, las definidas negativas son como las definidas positivas, pero con un signo menos delante. Entonces, eh, fíjense que en estos tres casos, el primero, no tengo términos mixtos. En todos los términos me aparece una variable al cuadrado. En el segundo caso, tampoco tengo términos mixtos. Todos los términos me aparece una variable al cuadrado, pero en ningún término me aparece un producto de dos variables. Y el tercer caso es de nuevo un caso donde tengo, eh, no tengo términos mixtos. Es decir, en los tres casos que he analizado, la forma cuadrática está dada, no está dada en forma canónica. ¿Sí? Fíjense que en el primer caso tengo un coeficiente que es 3, en el segundo caso tengo un coeficiente que es 3 y otro que es 8, y en el tercer caso tengo un coeficiente que es 3 y otro que es menos 8. Entonces, en los tres ejemplos, la forma U sub i, digamos, está dada sin términos mixtos, por lo que es lo mismo, U representada sobre la base canónica es diagonal. Un ejercicio útil para ustedes sería calcular la base canónica, la representación sobre la base canónica, pero es un ejercicio muy fácil, simplemente para este tipo de ejercicio, simplemente calentamiento, soltar la mano, igual 1, 2, 3. Pero son ejercicios que hay que hacer. Posiblemente alguno de ustedes toque algún instrumento musical. Ustedes saben que al principio uno siempre tiene que hacer ejercicios que son aburridos, que no tienen ninguna musicalidad, que uno se fastidia de hacerlo. Y eso es así en cualquier instrumento. Ejercicio de digitación, son ejercicios que le permiten a uno ir adquiriendo cierta soltura. Bueno, este es un ejercicio de ese tipo. No tiene mayor interés, pero permite ir adiestrando la mano y el ojo. Bien, entonces, lo que decía es que el hecho de que en estos tres casos la matriz de representación de la forma cuadrática sea diagonal y el hecho, por tanto, de que no haya términos mixtos en la forma tal como está presentada, facilita el análisis sobre si la forma cuadrática es positiva definida o negativa definida. Esto, o indefinida o semidefinida, esto facilita el análisis, desde luego, de la positividad
Pero ¿qué hacemos con una forma cuadrática general? Una forma cuadrática más en general eh, sí tiene términos que son mixtos. Por ejemplo, una forma con términos mixtos. Y en la siguiente uno tiene 2x1 al cuadrado más 2x1 x2 más 2x sub 2 al cuadrado más 2x sub 2x sub 3 más 3x sub 3 al cuadrado. Bueno, en este caso, así, a primera vista, pues no podemos decir nada, a diferencia de los casos anteriores, que a primera vista ya decíamos, bueno, esto siempre va a ser positivo, o esto va a ser positivo siempre, salvo en algunos casos que va a ser cero, o esto va a ser algunas veces positivo, algunas veces negativo. Y pues simplemente así a primera vista no sabemos nada de si esto es positivo o negativo que vamos a ver. Bueno, aquí podemos reagrupar los términos de una manera, bueno, en este caso, podemos hacer eso. Podemos reagrupar los términos de una forma que nos permita decir algo al respecto. Fíjense, por acá tenemos 2x1 cuadrado. Este 2x1 cuadrado lo podemos escribir como x1 cuadrado más x1 cuadrado. Entonces, fíjense que por acá tenemos x1 cuadrado más 2x1 x2 más x2 cuadrado por acá. Lo agrupamos aquí. Y acá escribimos el otro x1 cuadrado que nos faltaba. 2. Bueno, este lo escribimos acá. Pero si teníamos 2x2. Ese sí no va a ser. Tenemos x2. El otro x sub 2 al cuadrado más 2x sub 2 por x sub 3 más, tenemos por acá un x sub 3 al cuadrado, entonces por acá nos sobran un x1 cuadrado más 2x3 al cuadrado. Pues bien, acá tenemos un cuadrado, tenemos x1 más x2 todo elevado al cuadrado. Acá tenemos otro cuadrado, tenemos x2 más x3 al cuadrado. Y acá tenemos x1 al cuadrado y acá tenemos 2x3 al cuadrado. Entonces, aquí, fíjense, para eh, cualquier b posible, que sea distinto de cero. Si b es x1, x2, x3, no es cero. Esto significa que al menos uno de las tres componentes no es cero. Al menos uno. Si es x1, evidentemente, tenemos, y las demás son cero, digamos. Tenemos x1 al cuadrado más, eh, podríamos tener que x1 fuera menos x2 y x2 fuera menos x3. 0 y 0 acá. Pero aquí tendríamos, en caso de que los dos primeros términos fueran 0, por ejemplo, x1 es igual a x3. Aquí tendríamos 3x3 al cuadrado. Entonces, si x3 es distinto de 0, hemos hecho. O, sí, x1 va a ser igual a x3. Si b es distinto de 0, entonces uno analiza esta expresión para q y nota que q de b
es mayor que cero. Em, ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea cero y todo distinto de cero? Mm, mm, Supongamos que esto es cero. Entonces tenemos que x1 más x2 al cuadrado más x2 más x3 al cuadrado más x1 al cuadrado más 2x3 al cuadrado es cero. Si esto es cero, entonces tenemos eh, que todo esto tiene que ser cero. X1 más x2 tiene que ser cero. X2 más x3 tiene que ser cero. X1 tiene que ser cero y x3 tiene que ser cero. Si alguno de estos términos fuera distinto de cero, ya esto es mayor que cero. Pero si x1 es cero y x1 más x2 es cero, y acá tenemos que x2 tiene que ser también cero. Entonces, si q de b es cero, tenemos que necesariamente b es cero. Por lo tanto, para todo b diferente de cero, q de b es diferente, es mayor que cero. Eh, de esta forma es definida positiva. Pero acá hay una agrupación y hay un uso de los factores de los productos mutables y no vamos a poder hacer siempre. No siempre vamos a tener la perspicacia quizá necesaria para saber cómo hacer estas numeraciones. Bueno, lo que vamos a hacer obviamente es eh, tratar de representar en nuestra forma cuadrática en una base eh, donde la forma cuadrática se represente mediante una matriz diagonal. Preferiblemente mediante una matriz, por supuesto, en forma canónica. Esa es la idea eh, que vamos a llevar a cabo. Ah, iba a decir, ya, de nuevo, un poco la idea de lo que estaba diciendo. Eh, Fíjense que uno puede hablar también de matrices, o sea, como otro lado para darte esta idea. No lo escribí, pero no lo digo. En general, lo dije, pero no lo escribí. Trataremos de representar Q en una matriz diagonal para poder concluir algo sobre que sea positiva definida o positiva semidefinida. Bien. Y quería decir también, exacto, que uno puede, dado que una forma cuadrática Q siempre se puede representar con una matriz simétrica real.
uno puede hablar de matrices definidas positivas, de matrices semidefinidas positivas y de matrices indefinidas. Puede hablar, escribir esto de una forma tan coloquial, así que A es definida positiva, si esta es definida positiva. De representación de una forma que es definida positiva. A semidefinida positiva, si la matriz representa a una forma semidefinida positiva, etc. Ahora bien, hay algo que debe llamar nuestra atención y es lo siguiente. Ciertamente, yo estoy diciendo que eh, uno puede transferir, digamos, la terminología de las formas a las matrices que la representan, pero eh, hay un asunto que también debemos tomar en cuenta, y es que la positividad, negatividad o semidefinida positividad de una matriz, fíjense, depende para la forma. Esa es una propiedad que no depende de la representación, sino que es una propiedad intrínseca de la forma. Eh, bueno, un momento, si me da tiempo de terminar. Un ejemplo. Eh, no sé si voy a alcanzar a hacer. Creo que no. Bueno, para no dejarlo a medias, vamos a continuar el lunes, pero antes de terminar, eh, quiero mostrarles el criterio de Sylvester. O bueno, vamos a dejarlo para el lunes, porque no sé si hay que hacer un ejemplo y no creo que me dé tiempo de hacer. Eh, ya el tema de formas cuadráticas, como hemos dicho hasta ahora, está casi cerrado. Eh, una descomposición interesante asociada a formas cuadráticas para matrices simétricas, que dice que uno siempre puede tomar una matriz eh, definida positiva y escribirla como un cierto producto de una superior, triangular superior, la traspuesta de una triangular superior por otra matriz triangular superior, que es la descomposición de Cholesky. Pero yo creo que no la vamos a hacer en el programa, sino que ya el lunes vamos a pasar a finalmente a estudiar espacios afines. Entonces,
Eh, hacemos un ejemplo un momento, unos 10 minutos que me resta por hacer de formas cuadráticas y ya entramos con ese otro tema. Eh, bueno, nada, yo creo que ya podemos darle clase hasta acá por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Entre hoy y mañana y el fin de semana voy a tratar ya de terminar de calificar. Entonces, ya el lunes yo creo que les doy su nota y lo antes posible la subo al sistema, pido autorización y la subo. Pregunta. Profe, disculpe, tal vez, eh, Ah, un tema importante, perdón por la interrupción, pero veo que se quedó sin audio. Eh, varias profe, personas me han dicho, ya, un sobre las, momento, sí, aló. sobre las tutorías, Ah, sí, a eso yo. si es que se Eh, va a cambiar el horario. eso era lo que quería preguntar. Varias personas me han dicho que tienen clases de 11 a 1. Eh, no sé cuántos son, que tienen clases de 11 a 1 los viernes. ¿Quién tiene clase de 11 a 1 los viernes? Me lo han dicho dos personas, pero si son más, tengo que considerar cambiar el horario de las tutorías. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro por lo menos. Vamos a enviar un sondeo antes de que, aprovechando que todavía no son las 11. Y por ahí lo veo. A ver, espérame un momento. A ver, déjame ahí en un minuto si tienen clase los viernes de 11 a 1 para saber si tengo que cambiar el horario o no. Que si es uno o dos, bueno, es fácil ponerse de acuerdo fuera de ese horario, pero si es más de grande. Bueno, yo voy a dejar de grabar porque ya esto no es de mayor interés para